frente por frente de él, apoyándose sobre una rama baja. Erguíase completamente desnudo, un niño moreno que apenas sabía nadar, la cosa más linda y pequeña, más fina y regordeta que jamás se había presentado. De noche, ante la caverna de un lobo, miró a este cara a cara y se rió. ¿Es eso un cachorro de hombre?, dijo la mamá loba. Nunca antes había visto uno. Ve por él. Este es un fragmento del Libro de la Selva, también conocido como Libro de las Tierras Vírgenes o el Libro de la Jungla. Son una serie de historias infantiles escritas por Rudyard Kipling, el primer escritor británico en ser galardonado con el Premio Nobel de Literatura. Durante siglos, la literatura infantil fue considerada un terreno menor, un simple vehículo para moralizar o entretener, pero poco a poco, escritoras y escritores empezaron a tratar a las infancias como lectores reales, capaces de emocionarse, cuestionar y construir significados profundos. Uno de ellos fue Rudyard Kipling, a quien le encantaba el desafío de escribir historias para niños. Afirmaba que hacerlo no era más fácil, sino más retador. Consideraba que estos eran un público más importante y exigente que los adultos, más atentos, más honestos y menos tolerantes con la incoherencia o el aburrimiento. De hecho, muchas de sus historias fueron escritas pensando en su hija Josephine, como un acto de amor y conexión a través de la palabra. Y es que la literatura infantil y juvenil no solo forma lectores, forma personas, les ofrece espejos donde verse, ventanas por las que asomarse al mundo y alas para imaginar futuros distintos. En ella se aprende a empatizar, a cuestionar, a nombrar lo que duele y a soñar con lo que aún no existe. Les doy la bienvenida a una nueva emisión de nuestro programa televisivo Emergiendo desde las Palabras, a cargo de la Escuela de Escritores José Gorostiza, en vinculación con la UJAT. Soy Carolina Zapata y así como todos los que hacen posible esta emisión, me siento muy feliz de tenerlos una vez más en sintonía para presentarles el programa titulado La tinta con la que se escribe la niñez y la juventud. Hoy hablaremos de esos libros que se nos quedan grabados desde pequeños, de los autores que entendieron que narrar para niñas, niños y adolescentes no es tarea menor, y de por qué la literatura infantil y juvenil es una de las formas más poderosas de sembrar libertad, pensamiento crítico y belleza. En palabras de J.K. Rowling, autora de una de las sagas infantiles y juveniles más famosas de nuestra era, Harry Potter, algo mágico pasa cuando lees un buen libro, y son los libros que lees de joven, aquellos que se quedan contigo para siempre. Transmitimos por el canal 35.1 TV UJAT y www.ujat.tv. Síguenos en nuestras redes sociales. ¡Comenzamos! Muchas gracias, estimada Carolina. ¿Qué tal, amigos? Les saluda con gusto Rebeca Delgado, conductora de Emergiendo desde las Palabras, el programa cultural a cargo de la Escuela de Escritores José Gorostiza en vinculación con la UJAT. Es un gusto estar una vez más aquí con ustedes. El día de hoy nos emociona presentarles nuestro capítulo llamado La tinta con la que se escribe la niñez y la juventud. Estimados televidentes, hoy le dedicamos este programa a los lectores más pequeños de la casa y no tan pequeños, también a todos aquellos que aún guardan su primer libro en el estante. Para conocer a fondo más este tema, tenemos en el foro a una invitada muy especial. Ella es la maestra Ana Laura Hernández Jiménez, quien escribe a veces bajo el seudónimo Laura Filia 88. Muy bien. Maestra, antes de iniciar,
Cuéntenos un poco más sobre usted, a qué se dedica, sus proyectos en la actualidad. Bueno, tengo una formación docente, soy egresada precisamente del alma mater, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Ciencias de la Educación, orgullosamente, y me dedico a esto, ¿no? A la docencia, y no solamente en el aspecto académico, sino también apoyo en talleres, clubes, y más que nada promover el gusto por la lectura. Soy apasionada de las artes, por eso igual la maestría que tengo, pues docencia en artes, es encaminado a eso, ¿no? Claro. Y pues nada, que debemos buscar los medios de promoción, el inculcar la lectura también en los jóvenes, niños e incluso gente grande, y la escritura sobre todo, ¿no? Bien, maestra, ¿usted recuerda el primer libro que leyó en la infancia? De hecho, sí es una pregunta un poquito compleja. Hay personas que desde el primer segundo te dicen, este es el libro que me marcó, pero yo no puedo tener esa facilidad de decirlo porque creo que mi acercamiento a la literatura, tanto infantil como juvenil, fue un poquito tardía. Lo que sí tengo muy presente son los libros de texto de la escuela. Sí, yo sí, también. Definitivamente. Hay críticas positivas, hay críticas negativas, pero siempre es el primer acercamiento a la literatura infantil. Sí, sí, sí. Yo recuerdo el libro de texto gratuito de la SEP. Así es. Recuerdo, no recuerdo el año, pero estaba en primaria. Uno de las últimas lecturas que tenía el libro era El fantasma de Canterville. Cómo quedé yo enamoradísima de esa historia, lo leía una y otra vez. Y sí, en nuestra biblioteca de la primaria no había muchos libros, pero teníamos el libro de texto y tenía historias muy bonitas. Y sí, menciona algo muy importante, es para muchos niños en el país el primer acercamiento a la lectura. Así es. De hecho, disculpen la interrupción, el texto que más recuerdo de esa época es el del Francisca y la muerte. Wow. Y ese es el que sigue siendo importante por el mensaje que trae, ¿no? Claro. Entonces, a veces decimos, los libros de texto no tienen algo interesante, pero sí, siempre hay algo que rescatar y siempre es el primer acercamiento a la literatura. Sí, para la mayoría de los niños en el país. Bien, para entrar un poco en el tema, estamos hablando de uno de los géneros literarios más importantes, la literatura infantil. Tal como la entendemos hoy, tiene antecedentes en la tradición oral, cuando los cuentos y las leyendas eran transmitidos de generación en generación. Sin embargo, la literatura infantil como un género literario específico y consciente de la audiencia infantil se desarrolló a partir del siglo XVII, con autores como Charles Perrault y los hermanos Grimm. ¿Qué más nos puede decir sobre su historia? Bueno, en cuanto a esta cuestión de parte de mi vida leyendo, yo diría que hay muchas cuestiones que tenemos que tomar en cuenta. Por ejemplo, el contexto, los gustos, porque no siempre tenemos la facilidad de tener literatura a la mano. Vuelvo a decir, el contexto influye muchísimo. Claro, claro. Pero si sabemos o buscamos los medios adecuados, o sea, podemos instruirnos. En mi caso, vuelvo a decir, creo que los cuentos de los hermanos Grimm los conocí a través de la televisión. Sí, con las películas. Exacto. Yo veía mucho las transmisiones en ese entonces, Canal 5, TVT, en ese entonces creo que se llamaba TV Corat, algo así, no recuerdo muy bien. Pero habían unas animaciones que eran estilo japonés de otros países y retrataban muy bien esos cuentos y a mí en lo personal me enganchaban. Pero el acercamiento, vuelvo a repetir, fue más en la cuestión institucional, la escuela. Sí. Y también no hay que limitar, menciono esta parte de las animaciones porque a veces decimos que los libros es la única forma de conocer estas historias. También las películas, los audios, hay muchas herramientas, ¿no? Y el conocer para mí estos cuentos, o sea, fue a través de ello. En los libros de la escuela conocí mucho más de la literatura mexicana. Y pues de ahí en fuera, lugares culturales, la verdad es que nunca fui asidua de pequeña que me llevaran a esos sitios, pero a veces había la oportunidad de ver en las plazas, en las calles, alguien que estuviera contando una historia,
alguien que estuviera, no sé, vendiendo un libro de segunda mano incluso, ¿no? Y ahí es donde había ese acercamiento a conocer también esa literatura. Sí. Entonces, cualquier medio, cuando nos gusta algo, siempre hay la oportunidad y siempre hay el momento para darnos ese acercamiento y que podamos también instruirnos. Sí, claro. Y menciona algo muy importante, el cómo el acercamiento a la literatura, y lo veremos más adelante, no es solo a través de las letras. También la literatura puede escucharse, puede verse, puede percibirse de otras formas. Y eso permite al mismo tiempo que más audiencia se acerque a ellos, porque hay muchas personas que no pueden sentarse a leer, pero que se acercan a todas estas historias de otra manera que también son válidas. Algún día serás lo bastante mayor como para volver a leer cuentos de hadas. Palabras de C.S. Lewis, un escritor y profesor anglo-irlandés reconocido por sus obras de ficción, especialmente por su famosa saga Las Crónicas de Narnia, una heptalogía de libros juveniles de magia, fantasía y mitología. ¿Por qué es importante que los niños y adolescentes lean por placer? Es algo que siempre nos dicen, hay que inculcar la lectura, hay que... El hábito de leer. Sí, pero realmente es un placer hacer eso. O sea, es decir, estamos buscando los medios y las formas adecuadas, porque ellos lo que buscan no es tanto que se les obligue a leer, porque a veces por cuestiones académicas tienes que leer tal libro. Y no quieren. Exacto. Es que este libro no me gusta, maestra, porque me ha sucedido, pero es el que hay que leer. Entonces, ¿qué estamos buscando ahí? Tenemos que tomar en cuenta muchas cosas con ellos. Es el gusto, el contexto también. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchos de ellos quizás no estén en este instante conectados con la historia de Drácula, un ejemplo, pero están más conectados con otra historia que es más contemporánea de ellas. No sé, voy a decir un ejemplo que quizás no es tan intelectual, pero hay un libro, lo adaptaron creo que a película, se llama After, no sé si es serie o película, se llama After, y muchos de ellos conectan con eso. Entonces, sí, quizás no es algo tan intelectual, pero está buscando hacer que ellos lean. Claro. Eso es lo importante, ¿no? Sí. Entonces, el gusto debemos permitirles dar a ellos, o sea, para obtenerlo tienen que tener ellos esa autonomía de decidir qué es lo que quiero leer, con qué conecto y qué es lo que sí quiero. Exacto. Menciona algo muy importante que creo que vale la pena recalcar cada vez que hablamos de inculcar el hábito de la lectura a los niños y a los adolescentes, que es probablemente una de las etapas como que más difícil para convencerlos de que se sienten a leer, ¿no? Y es precisamente que sean historias que les atraigan. Yo dirijo una sala de lectura infantil con niños, entonces sé lo que es que un niño llegue con El Principito y no quiera leerlo porque no le interesa, pero los padres, no, pues es que es El Principito, es el libro que todo el mundo se ha leído, clásico. ¿No? Pero no necesariamente, o sea, los niños también necesitan pararse y acercarse y tomar libros que quieran leer por su propia cuenta, porque si no, comenzamos una relación pues tóxica con la literatura, ¿no? Y ay, solo leer el libro de historia de la escuela, el libro de ciencias, el libro, y ay, no, es que me da flojera leer, y no, es que no me concentro leyendo, pero es precisamente porque no han encontrado el libro que les atrape lo suficiente, y tiene que hacerse como de una forma amigable, ¿no? La literatura infantil y juvenil es un campo de la literatura que abarca las obras escritas para niños, adolescentes y jóvenes, desde la infancia hasta la adolescencia. Este género se caracteriza por tener un lenguaje más accesible, como ya lo mencionamos, otros temas relacionados con el desarrollo de los jóvenes, la aventura de crecer y la utilización de recursos como los juegos y la imaginación. ¿Cómo puede una historia despertar amor por los libros desde una edad temprana? Haciendo conexión. Siempre lo emocional, lo humano es lo que nos va a permitir que la persona logre ese interés. También el ejemplo, yo observaba a mi mamá siempre leyendo, era de esas personas que te leían el periódico desde el encabezado hasta el final, todo. Yo recuerdo que ella leía mucho La Verdad del Sureste
Ese libro, ese periódico no son de letras chiquitas, perdón, de letras grandes, son de letras chiquitas. Entonces yo, la verdad, siempre la admiraba porque desde que iniciaba hasta que finalizaba el periódico. Y yo empezaba a leerlo y para mí era tedioso. Entonces siempre admiré a mi mamá en esa parte. De ella fue que tomé ese amor a leer. Y es eso, ¿no? Esa es la forma. Nosotros tenemos que dar el ejemplo. Sí, educamos con el ejemplo. Exacto. A veces decimos, vamos a llevarla, no sé, a un club de lectura, vamos a tomar un curso de esto, pero en casa, ¿qué hacemos? Exacto. ¿Qué hacemos? Lo mismo que los valores, la educación, todo viene de casa. Sí, es cierto. Queremos que los niños sean superdotados y hagan sus tareas y se sienten a leer y sea lo único que hagan en el día, ¿no? Pero no nos sentamos a leer con ellos. Entonces, ¿cómo quieres que un niño imite estas cuestiones, tenga estos hábitos, si no los ve en ti? Y mencionas esta parte como importante de ver a tu madre leyendo. Yo recuerdo, mi abuela era maestra, entonces yo recuerdo verla leyendo. Ella tenía su biblioteca en su casa, de ahí tomé La Isla del Tesoro, fue uno de los primeros libros que leí también. Entonces, sí, es la forma más amigable de acercarlos a la literatura. Si quieres que tu hijo lea, siéntate a leer con él, ¿no? Cómprale tú los libros, acércalo, no solo llevarlo a la sala de lectura, a los círculos de lectura, a la biblioteca, o sea, también involucrarse, ¿no? Como con otras cuestiones de la crianza. La literatura infantil y juvenil ha experimentado un crecimiento notable en los últimos años. Ya no es como era cuando se iniciaba, tanto en números de títulos publicados como en ventas. Tan solo en nuestro país representa alrededor del 16% del volumen total de las obras que se comercializan, por lo que se trata de una porción importante de la producción editorial. ¿Qué títulos han sido fundamentales para las generaciones de lectores y cuáles son los libros infantiles y juveniles más importantes que pueden mencionarnos? Es algo muy subjetivo. No podemos establecer un solo título, porque hay demasiados, y más estamos en un mundo en el que las redes sociales es donde la información se mueve. Claro. ¿Sí? Entonces no puedo decir 1 o 2 títulos que están marcando una generación, porque hay demasiados, y es tanto que desconocemos muchísimo. Sí. Hace unos días estaba conversando con una alumna y le digo, a ver, cuéntame qué libros están ahorita en auge con usted. Entonces me dijo esto y esto y esto. Y el autor tal, y yo me quedé en Harry Potter. Quién soy. Me quedé en Harry Potter. Sí. Me quedé en los Juegos del Hambre, ¿no? También. Entonces, sí es muy extenso. Es una pregunta muy interesante, pero vuelvo a decir, es muy extenso, es complicado de delimitar. Pero volvemos a lo mismo. Ellos buscan mucho esa conexión, esa afinidad. Ahí no recuerdo el título, pero igual en una clase me sucedió, una alumna dijo, yo leí y otra alumnita dijo, bueno, a mí no me gustó mucho, pero respeto tu gusto, ¿no? Wow. Y sí, el libro no es intelectualmente la gran cosa, pero la alumna igual refirió, estaba yo en un momento de crisis emocional y me ayudó muchísimo. Entonces, quizás a veces decimos, no, pues esto, hay X el libro, ¿no? Sí. No es la gran literatura, pero no sabemos cómo puede tocar emocionalmente a alguien. Sí, es cierto. ¿Sí? Podemos mencionar muchos títulos. De lo último que me comentaron, pues está el que les mencionaba, After, Yo antes de ti. Mucho romance. Sí. Buscan eso. Y es interesante porque no es solo romance mujer y hombre, sino incluso de diversidad. Sí. Y que no tiene nada que ver. Hay sagas nuevas. Así es. Que no tiene nada que ver si soy heterosexual, porque incluso las personas con esa orientación leen mucho también de la diversidad. Sí. Les encanta eso. Entonces, es muy complejo. No podemos delimitar cuál es lo fundamental, cuáles son los que están marcando ahorita, porque estamos en constante movimiento. Y ya está de moda tal, y de pronto ya se viralizó el otro. Entonces,
hay que ir viendo a la par qué es lo que sí se está gestando, y pues igual, estar pendiente de los jóvenes. A ver, De los ¿qué contenidos. ¿qué es la tendencia? Sí. ¿Qué es esto? ¿Por qué? Porque tenemos que identificar qué es lo que a ellos les llama la atención, más que nada. Sí, sí, sí. Y saber igual si están leyendo libros adecuados a su edad, ¿no? Así Porque luego podrían estarse acercando a libros que tienen un lenguaje para personas más adultas o no están enfocados para su edad. Así es. Entonces sí es una parte igual importante en casa, ver lo que están leyendo los niños, ¿no? Y también subrayas algo que vale la pena traer de vuelta, y es precisamente el no juzgar lo que leen los niños, ¿no? O los adolescentes o los jóvenes. Muchas veces los queremos ver como inferiores por los temas que leen, y hacemos con la literatura infantil y juvenil lo mismo que ya hacían en su época, ¿no? Verla como algo menos, algo que no importa, cuando al fin y al cabo están leyendo. Entonces, de eso a nada. Y también, pues, son los gustos de cada quien. Y eso en general para todos los lectores. O sea, creo que nadie tiene el derecho de juzgar a, ay, ¿a poco te gusta leer eso? Pues sí, me gusta ahí. Y bueno, la teoría literaria aborda las emociones desde varias perspectivas y las reconoce como un componente fundamental de la experiencia literaria. Las emociones se consideran tanto como los elementos que los autores utilizan para crear impacto en los lectores, como también las respuestas que los lectores experimentan durante su lectura. Con esto en cuenta, ¿por qué ciertos libros nos marcan emocionalmente? Como ya lo mencionó, estaba en este momento vulnerable de mi vida y este libro me hizo sentir mejor. Es esa conexión. Ellos buscan identificarse muchísimo con el personaje, con la protagonista, o quizás hasta con el personaje secundario, las historias. Eso es realmente lo que ellos buscan y es lo que les atrae. Quizás, no sé, vamos a los ejemplos de los cuentos de las princesas, ¿no? Disney las planteó de una forma, porque en realidad los cuentos originales sabemos que no son así, pero pues Disney vino, cambió muchas cosas, ¿no? Las generaciones, no sé, de unos 15 años más o menos en adelante, pues ya no se sienten identificados con ellas, con esas animaciones más bien. Entonces, ¿qué buscan? Otro tipo de historia. Por eso igual Disney trató de hacer esta innovación, sacar nuevas versiones, nuevas adaptaciones. Más diversidad. Exacto, para hacer ese cambio, ese empalme con las nuevas generaciones que ya no se sentían identificadas con ellos. Y pues a ellos no les conviene el no tener esa conexión porque económicamente dejar no de ser relevantes, exacto. ¿no? Entonces vamos a buscar estrategias, ¿no? Ahora vamos a poner que son más empoderadas, vamos a poner estos valores, ahora ya no puede ser damisela. Entonces ya son cosas que vuelvo a decir, de hecho en las originales no era así, pero bueno, es válido, los tiempos van cambiando. Y vuelvo a decir, las personas vamos en constante evolución y se busca esa identificación. Yo, por ejemplo, no tengo hijos por el momento, pero sí me gustaría que en el futuro, si los tengo, contarles una historia de una mujer, ¿no? Empoderada. Ya no tanto que lo rescate un príncipe o una princesa, exacto. Por eso no es que no pueda contárselos, claro que es válido, se los puedo contar, pero sí cambiar ese enfoque o esa perspectiva, ¿no? Sí, buscamos otros cánones, otros personajes. Así ¿no? es. El hábito de la lectura es fundamental para el desarrollo de los niños, ya que les brinda numerosos beneficios cognitivos, emocionales y sociales. La lectura es capaz de mejorar el lenguaje, la concentración, la memoria y la capacidad comunicativa. Además, es buena para fomentar su imaginación y creatividad. ¿Cómo acompañamos la lectura, como ya lo mencionamos, sin imponerla para crear un hábito sano en las niñas, niños y adolescentes? Hay muchísimas estrategias. Bueno, en mi andar de la formación, no solo académica, sino precisamente, tengo esa formación de mediadora de lectura y cada que puedo tomo algún tallercito. No lo digo desde el ego, sino que es importante ir actualizándonos en ese aspecto, porque las cosas van cambiando. Entonces nos van diciendo muchísimas estrategias y al igual que como docente nos dan un montón, ¿no? Pero la realidad es que en casa los papás no son maestros. Yo podría decir que lean, subrayen, porque eso es lo básico,
Pero la realidad es que volvemos a lo mismo, el principal hábito es el ejemplo. Sí. Y lo segundo, buscar los gustos, respetar también esos gustos y darles esa libertad de elegir qué es lo que quieres leer. Claro, volvemos a la cuestión de la edad y todo esto, que hay que revisar el contenido, que sea el apropiado, pero darles esa libertad de elegir lo que quieren y cuál es su afinidad. De ahí va a partir todo. Lo demás son estrategias que nos ayudan en el camino, pero lo principal es eso para poder engancharlos. Sí, para mantenerlos como que entretenidos, ¿no? Y demostrarles que puede ser igual de divertido que ver la televisión, que estar en las pantallas, etcétera. Y bien, bueno, estamos teniendo una charla muy interesante, maestra, muchas gracias. Sin embargo, es hora de un breve descanso. Les agradecemos que estén en sintonía con nosotros. Vamos a unos promocionales y regresemos con Emergiendo desde las Palabras. Volvemos en breve. Estamos de vuelta con nuestro programa cultural Emergiendo desde las Palabras. Es un gusto que sigan con nosotros. Recuerden que la Escuela de Escritores José Gorostiza y la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco trabajan en conjunto por el bien de los profesionales de la palabra y la difusión cultural. La Escuela de Escritores José Gorostiza pone a su disposición el curso de redacción y ortografía, entre otros como sala de lectura infantil los miércoles a las 4 de la tarde, así como los diplomados en formación y creación literaria y redacción profesional, ambos avalados y certificados ante la UJAT. Los trabajadores y estudiantes de nuestra máxima casa de estudios tienen un 30% de descuento en el costo de las mensualidades. No dejes pasar esta gran oportunidad. Para más informes, llama a los números 9931 46 73 90 y al 9932 64 75 02. Sigan esta oferta académica en nuestro Facebook Diplomados José Gorostiza y que fluyan las letras. Volviendo a nuestro programa, en este otro segmento, sigue con nosotros nuestra querida Rebeca Delgado y nuestra invitada, la maestra Ana Laura. Les recordamos que transmitimos por el canal 35.1 TV UJAT y www.ujat.tv. Regresamos a este segmento. Muchas gracias, Caro. Antes del corte discutíamos la literatura infantil y juvenil. Así que la joven mente de Matilda creció y siguió creciendo, alimentada por las voces de todos aquellos autores que habían lanzado sus libros al mundo como barcos al mar. Esos libros dieron a Matilda un mensaje de esperanza. No estás sola. Breve cita de Matilda, un libro escrito por Roald Dahl, sobre una niña que ama los libros y gracias a ellos desarrolla habilidades sorprendentes. ¿Por qué es urgente revalorizar la literatura infantil como verdadera literatura? Porque es la base, es la raíz, ¿sí? De ahí nosotros tenemos que partir para ver si estamos formando un lector que realmente tiene las bases o los cimientos. ¿En qué aspecto? No tanto lo intelectual, sino las habilidades que se van generando, la creatividad, la comprensión lectora, también incluso hasta la lectura en voz alta, porque también es parte de ello. ¿Qué mentalidad estamos generando? Una mentalidad o ideas que son nada más de no cuestionar, o generamos personas que tengan una mente crítica. El decir, estos son cuentos, estos son historias para niños, porque a veces lo vemos como algo insignificante o lo vemos como cositas así, ¿no? Que no tienen tanta trascendencia, pero realmente, repito, es la base de las personas que estamos formando en el aspecto de lectores. Y es importante saber esto porque, más que nada, hay que buscar la forma o estrategia de que esto no se pierda. El otro día comentaban en un taller,
se supone que estamos en una sociedad donde el hábito de la lectura o mucha gente no lee, pero se han abierto más librerías. Entonces, hay como que están raras las cifras, ¿no? Sí, es contradictorio, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué está sucediendo ahí? No es que no hayan lectores, no es que no haya ese interés, pero quizás no estamos abordando como debe de ser esa promoción a la lectura, ese gusto, sino quizás nos enfocamos más en los clásicos, lo que nos inculcaron, y no estamos permitiendo que ellos elijan o que ellos sean quienes generen esta parte gestiva de su propia lectura, ¿no? Entonces, vamos a eso. Los cuentos no nada más los leen los niños, también los adultos lo pueden leer, incluso hay cuentos para adultos. Sí. Entonces, a veces decimos, ay, tú porque estás leyendo ese cuento, si tiene un montón de imágenes, tiene la letra grande. No, también es válido, podemos hacer eso. Y más que nada, no siempre, volvemos, la literatura va a ser los libros, las letras. Hay muchos medios también para atraparlos. Entonces, es la base de todo. De ahí vamos a dirigir o encaminar al sujeto o al niño, que será adulto, para que sea un lector ávido en su vida adulta, que no pierdan ese gusto y que no le tengan odio ni coraje. Y no, eso me da dolor de cabeza, porque a veces, puedo decir, no estamos generando experiencias tan positivas que eso hace que con el tiempo no quieran seguir en esto de la lectura. Van perdiendo ese interés y van perdiendo el gusto, y no es lo que se pretende. Sí, claro. Y bien, bueno, ya discutimos acerca de la literatura infantil y juvenil desde su surgimiento, su importancia, así como diversas maneras de crear un hábito de la lectura entre las niñas, niños, adolescentes e incluso los jóvenes. Ahora hablemos sobre los contenidos de estas historias, ya que estamos tocando ese tema tan particular. ¿Qué buscan hoy los adolescentes en los libros? ¿Qué géneros les atraen más? Es un tema interesante porque aunque estamos en ciertos tiempos donde ya hay más amplitud de criterio, pero siguen viendo a los jóvenes, sobre todo los adolescentes, como si fueran bebés, y ya ellos están en un proceso psicológico y físico en desarrollo, ¿sí? Ya están acercándose hacia una vida adulta. Obviamente, la etapa en la que están, ellos no están buscando cuentos infantiles. Entonces, sí es, lo que voy a mencionar es una realidad y no hay que verlo con un morbo. Hay que aceptar que es esto, lo que está pasando. Buscan mucho temas de erotismo. Sí, es cierto. Les encanta. Y no es que sea malo. Vuelvo a decir, es parte de su despertar. Entonces, ellos se enfocan mucho en eso. También les gusta mucho los romances, como mencionábamos hace rato. Temas de diversidad, no importa la preferencia, les encanta mucho. Y el terror, ¿sí? Al menos yo lo que observo con los alumnos, independientemente de la edad, porque he trabajado desde secundaria y bachillerato, o incluso ya un poco en la vida adulta, ¿no? Con universitarios, vaya. Les gusta mucho Harry Potter, es de ley, ese es su favorito. Y les gusta muchísimo también Stephen King. Ah, ya. Sí. Desconozco ahí qué será el detonante, no sé si porque hace poco fue que salieron nuevamente varias películas. Stephen King nunca ha dejado de escribir y tampoco nunca han dejado de salir películas de él, pero pues se han vuelto a hacer, actualizado. Entonces no sé si eso fue lo que pegó, porque las actividades que he hecho con ellos, de traigan su libro favorito, y me traen mucho Harry Potter y Stephen King. Entonces, y lo mismo, novela erótica, 50 sombras de Grey, ¿sí? Muy criticada en su momento, pero vuelvo a decir, sí pegó a una generación, sí influyó muchísimo. Y también muchos títulos. Exacto, Crepúsculo, ese era el que estaba yo pensando. A mí me tocó ir a la secundaria y que lo llevaran las chicas yo veía en el transporte que lo iban leyendo, así, Dios mío, ¿cómo pueden? Yo no puedo. Entonces,
precisamente lo que me tocó con Crepúsculo a mí en lo personal no me gustaba, de hecho las películas no las pasaba. Era un tiempo en el que yo tenía esa mentalidad, luego fui entendiendo, no, cada quien sus gustos hay que tolerar, y pues igual marcó una generación, Sí. y sigue, porque por ahí han como que vuelto esos trends de Crepúsculo, se está volviendo viral, y me di la oportunidad de leerlo, porque aunque algo no nos guste, debemos dar esa pauta a leer, ¿sí? Entonces dije, bueno, voy a leer las de Crepúsculo, y no estaba tan mal el libro, la verdad. Entonces, creo que las películas sí me quedan un poquito a deber. Me gustó más el libro, la verdad, pero no soy fan de Crepúsculo, quiero aclarar. Pero no están tan mal hechas. Y lo mismo sucede con cualquier otro, por ejemplo, Maze Runner. Tenemos Percy también Jackson también. Percy Jackson, ajá, que lo van a volver a hacer en serie, hasta donde tengo entendido. Los Juegos del Hambre, ese también fue Sí, otra saga muy importante. popular. Narnia también. Y digamos algo más reciente, Culpa Mía, After, Rojo, Blanco y Sangre Azul. Ese es de Ajá. una pareja homosexual, ¿no? Sí, hablamos Como ya de diversidad. Ajá. Hairstopper también, me parece que Exacto. son unos cómics. Ajá, Igual he visto que exacto. son muy populares entre Sí. los jóvenes. Y porque Netflix ha estado haciendo muchas adaptaciones de esos libros que van encaminados a la comunidad y que también están teniendo mucho auge. Vuelvo a decir, todo el mundo lo consume, ahí no hay distinción. Bajo la misma estrella, que también en su momento. Uy, sí, como las ventajas de ser invisible. Exacto, esa yo la vi también, me encantaba. Sí, sí, sí. No era mi generación, pero me gustó. Y también ellos retoman clásicos, El Principito, Peter Pan, Charlie, la fábrica de chocolates. A mí me gustaba muchísimo la de este personaje que es en Navidad, que el Grinch, Ajá. ese me encanta bastante, y también a ellos. Y bueno, puedo enumerar un montón de historias, pero volvemos a lo mismo. ¿Qué es lo que buscan? La identificación. ¿Sí? Sí. Esa conexión es lo principal. Las de Bridgerton también he visto que se Sí. están volviendo populares, ¿no? Y Yo no son de sabía época. que eran libros hasta que me puse a ver la serie, investigué un poco, Ah. y fue donde me di cuenta que cada personaje tiene su libro, y por eso Sí. cada, ¿cómo se le llamaría a esta parte de las series? ¿Temporada? ¿Temporada? Ajá, cada temporada está enfocada en un personaje. Sí. Sí, no me gustaba, ya me enganchó. Sí, y es muy interesante cómo el papel que juega el cine y la televisión para atraer a los jóvenes, ¿no? Exacto. Porque ven estos personajes y estas parejas y estas relaciones y, ay, qué bonitos, a ver, pero quiero más contenido de ellos, ¿no? Sí. Y se van a los libros y luego la cultura de los fanfics y bueno, Esa es otra todo, historia. todo lo que hay detrás, ¿no? Bien, ciertamente la literatura infantil, como todos los otros géneros, ha ido evolucionando con el tiempo y se ha tenido que adaptar a nuevas formas de contar las historias, nuevos tipos de historias y audiencias completamente distintas. Los niños ya no son ahora como eran hace años. ¿Cómo cambió la lectura infantil con la tecnología? Es el cambio de formato, porque tenemos un libro que es lo tangible, ¿no? Pero realmente lo que cambió es eso. Ya ahora, ¿cómo se consume este libro? De manera electrónica o digital, ya sea a través de una tablet o un Kindle, audiolibros, ya también un poco las películas influyen en eso. Tiene sus lados positivos, sus lados negativos, como todo, ¿no? Pero tampoco se trata de satanizar a la tecnología, todo tiene un punto de vista muy bueno si se sabe explotar. El detalle aquí quizás, el lado negativo que podría yo mencionar es la forma en que están constantemente buscando que todo sea rápido, ¿sí? Entonces es como que si ya te pasaste a más de 5 minutos explicando algo, ya pierdes la atención de la persona. ¿Por qué? Porque están muy acostumbrados a ver los videos donde están hablando, luego no se entiende la información de tan rápido que van. Y eso que hace que al momento en que están leyendo algo, les cueste trabajo concentrarse. Creo, ese es el único lado negativo que le veo a esto, pero el lado positivo también de usar eso es que tenemos la posibilidad de acceder a más recursos.
Sí. Quizás un libro que, no sé, aquí en México no estaba y que tardaba un tiempo en llegar de otro país, ahora puedo tenerlo al alcance de un clic. Sí. Y las traducciones también, porque a veces, o sea, lo conseguía uno en idioma original y para traducirlo pues era un problema. Tenías que saber el idioma o conseguir a alguien que lo tradujera. Ahora ya tenemos pues incluso hasta la inteligencia artificial para eso, ¿no? Sí. El Ah, mismo así Kindle es. tiene una opción de ir traduciendo, ¿no? Mientras Exacto. lees. Entonces, volvemos a lo mismo, es el formato y la forma de consumo, pero siempre va a prevalecer lo tangible. Sí, ¿sí? no pasan de moda los libros. El Kindle o lo que sea, por más que lo tengan almacenado en la nube, No pueden pasar reemplazan. muchísimas cosas y se puede descomponer. El libro ahí va a durar. Sí, sí, sí. Bien, desde la posición de los padres y maestros, puede llegar a ser muy difícil acercar a los niños, niñas y adolescentes a la lectura, ya sea por falta de tiempo, interés o concentración, como bien ya lo mencionó maestra. ¿Podemos usar otros elementos para fomentar este hábito? ¿Es válido leer cómics, novelas gráficas o incluso escuchar audiolibros como parte del hábito lector? De hecho, sí. Hablando igual con un colega del trabajo me decía, maestra, usted tiene conocimiento en esta parte, ¿qué sugerencias me da para que mi hermano pueda empezar a leer? Y era un adolescente. Digo, no es necesario que le compres un libro con bastante letra o bastante información. Algo sencillo, busca un libro con muchas imágenes, los cuentos son válidos, le digo, para que no se sienta tan ofuscado por el texto. Me decía, ¿y los cómics? También. Muy bien, le digo. Los también cómics, son literatura. Ajá, los mangas, todos esos recursos gráficos, incluso podemos decir novela gráfica, todos son herramientas que nos permite acercar a cualquier persona a ser un lector. Ya no es como en los tiempos de antes, muchísimos años, que solamente el lector se le llamaba el que leía libros y que eran gruesos y de letra chiquita, no. Intelectuales, ¿no? Exacto. El lector puede ser alguien que puede leer una novela gráfica, un cómic, todo eso. De hecho, cuando llevamos una formación en la cuestión de la mediación lectora, nos enseñan y nos dan esas herramientas. Ustedes pueden hacer esto, pueden incluso no nada más leer, hacer dinámicas, que dibujen, lo que están leyendo, que ellos lo transformen en otra cosa. Sí, eso también es parte de promover la lectura. Sí. Recuerdo mucho que se puso de moda un tiempo lo que le dicen el libro, es un libro creativo en el cual uno toma un libro que ya no usamos y lo van transformando en una maquetita. No recuerdo bien el término, pero te puedes inspirar en un libro, una historia para hacer esa maquetita con un libro. Entonces, estuvo mucho en auge porque pues estás haciendo una transformación de esto que estás adquiriendo, lo intelectualizaste y ahora lo estás volviendo en algo tangible, ¿no? Es una obra artística, de hecho, podría decirse, ¿no? Y más que nada, muchísimas herramientas, los audios, en YouTube tenemos la posibilidad de que hay muchos canales donde están los audiolibros. Ya podemos estar haciendo algo y escuchando precisamente. Como las radionovelas, ¿no? De hace años. Exacto. Es casi lo mismo, pero ya es una forma diferente de consumo, volvemos a lo mismo, ¿no? Entonces, tenemos bastantes recursos. Justificaciones podemos dar muchas, pero sí es importante que no dejemos de cultivarnos, que sí, a veces tenemos el trabajo, la familia y muchas cosas, pero a veces hay que hacer ese espacio para tener un tiempo de calidad como lectores. Y no nada más encerrarnos que el libro es lo único que podemos usar, ¿sí? Hay muchas herramientas, muchos medios, el manga también, sí. Esa es otra herramienta. Plataformas como Wattpad de hace unos años que te permitían leer novelas que igual pues eran de aficionados escritores, pero que de cierta manera incluso a muchos adolescentes, yo recuerdo, a mí me tocó su boom y a muchos les llama más la atención leer historias de esa plataforma que libros existentes y publicados, ¿no? Entonces, sí, ir también
dándole valor a estas formas de leer, porque también es leer, es como leer el periódico. Vas a decir que no es un lector, alguien que lee el periódico o una revista, solo que los contenidos son diferentes. Así, y algo que mencionas, también esas plataformas permite que llegue a todo el mundo. Sí. También hay muchas historias, por ejemplo, volvemos a Harry Potter, ¿no? Y que los fans les han cambiado y lo han vuelto incluso como una especie de cómic en esos mismos medios, lo recuerdo muy bien, y cambian las historias y es como que reconstruyen lo que ya intelectualizaron de otra forma, ¿no? Sí, es muy interesante todo esto, ¿no? Podríamos estar horas hablando. Sí. Bien, ahora hablemos de diversidad y representación, ya lo tocamos brevemente con anterioridad. En definitiva, somos más interculturales ahora que cuando la literatura infantil daba sus primeros pasos en la historia de la literatura. ¿Qué importancia tiene que los niños, las niñas se vean reflejados en los libros que leen? La identificación, volvemos. Ahora sí que esa es la palabrita del programa. Ellos, quizás de una manera no literalmente, pero sí hay ciertos aspectos que se identifican con algún personaje. Los niños tienen una inocencia increíble. Cuando ellos salen de una sala de cine y les encantó la película, mira mamá, yo soy Lilo, ¿no? O yo soy Stitch, y van haciendo así. Ahí es donde ya hay ese sentido de pertenencia, ese sentido de identificación precisamente. Y lo mismo que se logra con una película se puede lograr con los libros. Por eso es que también hay mucha, no solo diversidad, hablamos de contexto de la comunidad LGBT, sino también de las comunidades en el aspecto étnico y racial. Así es, ¿sí? Desde hace muchos años también se le ha dado mucha apertura precisamente a textos donde hablan de historias de las comunidades rurales, pues, en el que incluso se han traducido también a sus lenguas originarias precisamente para que ellos sientan esa identificación, que no nada más los libros o las historias son de las personas que viven en la ciudad, sino también que alguien que vive en una comunidad lejana también es protagonista de muchas aventuras. ¿Sí? Tenemos que tomar en cuenta esa parte, que el ser humano es diverso en muchos aspectos. Sí. Y que hay muchos escenarios que se pueden explotar para buscar esa identificación con los niños. Claro, y recordarles que, bueno, los héroes y las heroínas pueden verse como ellos. Y, por ejemplo, niños que tienen alguna discapacidad o que no se identifican con el canon original o el primero que se nos viene a la mente de un héroe. Entonces, la diversidad les permite verse reflejados y al mismo tiempo, pues, inspirarse en estos personajes. La literatura, especialmente infantil y juvenil, es una herramienta muy poderosa para fomentar la salud mental en los niños y adolescentes. Los libros nos pueden llamar y ayudar a desarrollar la empatía, la conciencia emocional y la capacidad de afrontar desafíos. Pueden servir como punto de partida para conversaciones difíciles sobre temas como la ansiedad, la depresión o el bullying y ofrecer modelos de comportamientos mucho más saludables. ¿Cómo abordar los temas difíciles como la muerte, la violencia o la migración en estas historias? Es muy complejo. Es decir, yo no puedo llegar a un lugar y empezar a leerles una historia de un niño migrante y todos los sufrimientos que conlleva todo ello, cuando lo que trato de hacer, por ejemplo, es sensibilizar de estos temas. Es decir, digamos, estamos en un club de lectura y vamos a leerle a los niños migrantes y no puedo llegar a contarles una historia de lo mismo que ellos están padeciendo, sino ir hacia otras ramas, no sé, cuentos o historias que sean más de que ellos no estén todo el tiempo pensando en toda esa situación que ellos viven. Por eso digo, es una situación delicada, no es tan fácil decir, sí, voy a llegar a cualquier lugar y contar una historia de bullying para sensibilizar. No, hay que tener en cuenta el contexto y el grupo, porque puede ser que sí, mi intención sea sensibilizar,
Pero luego es contraproducente. Pero ¿no? puede ser contraproducente porque Sí. tal vez pueda herir susceptibilidades. Y estamos en tiempos en que está la corrección política y que tenemos que tener también cuidado en esa parte. Por ejemplo, estamos en una casa hogar, entonces tengo que elegir delicadamente qué textos voy a leerles, porque si yo voy y hablo sobre el maltrato y el niño vivió el maltrato, Claro. estoy como tocando una fibra muy delicada. Entonces, no se trata como de tenerlos en una burbuja, ni querer que ellos sepan de la realidad, sino que cuál es mi intención en ese lugar a donde yo voy a hacer la promoción a la lectura. Sí. ¿Sí? El que ellos vean ese gusto o busquen la lectura como un medio para que puedan salir adelante o tocar esas heridas. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado, hay ciertas líneas muy delicadas por ahí, no es algo tan fácil, sí es una forma de sensibilizar, pero también tenemos que ser conscientes de qué contexto es el que tenemos que tocar. Muy bien. Muchas gracias, maestra. Para cerrar esta agradable entrevista, nos gustaría que compartiera con nosotros algunas reflexiones. Si tuviera que elegir un solo libro, infantil o juvenil, para recomendárselo a los niños que nos ven, para leer al menos una vez en la vida, ¿cuál sería y por qué? Harry Potter y El prisionero de Azkaban, definitivamente. Me encanta ese. Sí, porque la historia que está marcada ahí definitivamente marcó un antes y un después en toda la saga, en la forma de escribir, en la evolución de los personajes que ya dejaron de ser niños y que ya estaban en adolescentes, más adolescentes más bien, y que ya en las siguientes películas, de hecho, pues se vio siguieron evolucionando, pero no de la misma manera que como se planteó ahí, ¿no? Tengo alumnitos que me dicen, no, maestra, es la 4 es la buena. No, para mí es la 3. Incluso la autora lo dice, la de Azkaban es crucial. Es su mejor obra. En la saga. Así es. Muy bien, muchas gracias, maestra Ana Laura. Gracias a todos ustedes por quedarse con nosotros a lo largo de este programa. Los niños saben que los dragones existen. Lo que los cuentos de hadas les enseñan es que los pueden vencer. Ursula K. Le Guin, autora de Los cuentos de Terramar, escritora de libros y relatos infantiles con casi 60 años de carrera literaria. Muchas gracias a los controles técnicos, a TV UJAT, a la Escuela de Escritores José Gorostiza y sobre todo al licenciado Guillermo Narváez Osorio, rector de nuestra máxima casa de estudios. Se despide de ustedes con mucho gusto Rebeca Delgado y Carolina Zapata. Nos vemos pronto en nuestro siguiente programa por este mismo canal a la misma hora. Hasta la próxima.